Muy buenas noches, Rodrigo, ¿cómo estás? Bueno, en esta ocasión vamos a resolver los ejercicios de aritmética, el nivel 1, 2 y 3. Vamos a empezar con el ejercicio número 1 del nivel 1. En primer lugar, ¿no? En el problema número 1 me dicen el cociente de una división es 45, el divisor es 30, ¿cuál es el valor del dividendo si es exacta? Muy bien, recordemos, ¿de acuerdo? En primer lugar vamos a recordar los elementos que tiene una división. Una D mayúscula, una D minúscula, Q y R. Bueno, ¿dónde? Tú vas a recordar lo siguiente. La D mayúscula se llama dividendo. Dividendo. La D minúscula se llama divisor. Q se llama cociente. Y R recibe el nombre de residuo. Ahora diremos que la división es exacta cuando el residuo es igual a 0. Si el residuo es diferente de 0, la división va a ser inexacta. Entonces, dando solución a ese problema número 1, diremos lo siguiente. Vamos a graficar el esquema de una división común y vamos a completar los datos. El cociente de una división es 45. El cociente, mira, de esa división es 45. El divisor es 30. Colocamos acá. ¿Y qué más me dicen? ¿Cuál es el valor del dividendo si es exacta? Como la división es exacta, te indiqué que el residuo tiene que ser 0. Entonces de acá resolvemos nada más y indicamos, ¿no? Acá hay una propiedad. Una propiedad. La propiedad que me indica que el dividendo es equivalente o igual al producto del divisor por el cociente más el residuo. Y eso se llama el algoritmo de Euclides. Entonces, dándole solución al problema número 1, vamos a decir que ese dividendo es equivalente a su divisor 30 multiplicado por su cociente, que es 45, más su residuo, bueno, que me indicaban que era exacta, 0. Continuemos. 30 por 45, 0, 15, 12, 13, 1350. Esa sería tu respuesta. Vamos con el problema número 2. Dice, la diferencia entre el dinero que tiene Lucho y Elena es 120. Bueno, vamos a decir que el dinero que tiene Lucho menos el dinero que tiene Elena, dicen 120 soles. Si lo que tiene Elena es la cuarta parte de lo que tiene Lucho, muy bien. Vamos a decir que el dinero que tiene Lucho es 4 veces X. ¿De acuerdo? Menos. Ahora vamos a decir que Elena tiene la cuarta parte. Entonces la cuarta parte de ese 4X va a ser X. Y esa diferencia va a seguir siendo 120. Luego me indican a mí en el problema cuánto dinero tiene Elena. Muy bien. Como me dicen a mí cuánto dinero tiene Elena, lo único que debemos hacer es hallar el valor de X. Entonces vamos a resolver aquí nada más. Y vamos a decir 3X igual a 120. Por lo tanto, X sería 40. Y eso me representa el dinero que tiene Elena. Sería 40 nuevos soles. Vamos con el problema número 3. ¿De acuerdo? Dice, Juan es productor de oliva y quiere envasar 525 litros en envases de 15 litros cada uno. ¿Cuántos envases necesitará? Muy bien. Para nosotros determinar la cantidad de envases que va a necesitar Juan, debemos de dividir, pues, el total de litros que tiene entre la cantidad de litros que tiene cada envase, que en este caso van a ser 525 litros, que es el total, entre la cantidad que tiene de litros que tiene cada envase, que va a ser 15. ¿De acuerdo? Y esta división pues es sencilla de efectuarla. Entonces yo voy a decir, ¿no? 15 por 3 o 15 por 4. Bueno, 15 por 4 es 60, así que va a ser 3, 45. Y acá va a ser 5, 7, 75. Entonces por acá yo voy a decir que es 5
Y acá me va a dar 75 y la división es exacta. ¿Y este cociente qué me indica? Me indica la cantidad de envases. La cantidad de envases que hay. ¿De acuerdo? Vamos con el problema número 4. Vamos con el problema número 4 por acá. Dice, tengo 125 caramelos. Muy bien. Vamos a poner acá lo que tengo. 125 caramelos. 125 caramelos. Y quisiera repartir 8 caramelos a cada uno de mis 17 amigos. ¿De acuerdo? Luego te dice, para que la repartición sea exacta, ¿cuántos caramelos necesitaré aumentar? En primer lugar, vamos a ver. Vamos a ver. Yo tengo 17 amigos y quiero repartir 8 caramelos entre ellos. Vamos a ver. Al inicio. Al inicio, mira, tengo 17 amigos y vamos a decir que voy a repartirle a cada uno de ellos 8 caramelos. Entonces, para saber cuántos caramelos estoy repartiendo en total, solamente bastará con multiplicar la cantidad de amigos y el número de caramelos que le toca a cada uno de ellos. Entonces voy a decir, por una multiplicación simple, 8 por 7, 56 y 136. Muy bien. Dice, para que la repartición sea exacta, ¿cuántos caramelos necesitaré aumentar? Bueno, como podemos observar aquí, yo no necesito aumentar caramelos, al contrario, yo necesito disminuir caramelos. Necesito disminuir caramelos, ¿de acuerdo? Entonces, perdón, no, efectivamente, sí, voy a necesitar aumentar caramelos. ¿Por qué? Porque yo estoy observando que al inicio tengo 125 caramelos. Pero como quiero repartirlo entre mis 17 amigos y a cada uno le va a tocar 8 caramelos, significa que al final yo voy a tener 136 caramelos. Entonces, ¿cuántos caramelos yo necesito para completar los 136? Bien, sencillo. Entonces yo voy a decir 125 caramelos. ¿Cuántos más me faltan para completar 136 caramelos? De tal manera que a cada uno de mis amigos le toque 8. Y como puedes observar, es una diferencia simple de 136 menos 125. Y eso me va a dar 11 caramelos. 11 caramelos. ¿De acuerdo? Bien, vayamos con el problema número 5 por acá. Vayamos con el problema número 5. En el problema número 5 me dice: al comprar 4 pantalones, pago 200 y recibo 12 soles de vuelto. Bien, si yo he comprado, mira, si he comprado 4 pantalones, y pago con 200 y recibo 12 soles de vuelto, quiere decir, mira, entonces quiere decir que el precio de esos 4 pantalones va a ser 200 soles menos 12 soles, porque me están dando a mí 12 soles de vuelto. Y esa diferencia va a ser 188. ¿De acuerdo? 188 soles cuesta comprar 4 pantalones. Bien, pero a mí me están pidiendo en el problema cuánto cuesta cada pantalón. Entonces voy a hacer una división sencilla y voy a decir cada pantalón cuesta lo siguiente: 188 dividido entre 4. Y eso me va a dar exactamente, mira, 4, 16, por acá 2, 8 y 7. Y por acá 28, división exacta. Y este cociente de acá es el precio
es el precio de cada pantalón. Es el precio de cada pantalón. Vamos con el problema número 6 por acá. Bien, dice, halla la suma de todos los términos al dividir 152 entre 5. Me piden a mí, observa por acá, me piden a mí el dividendo más el divisor más el cociente más el residuo. Si me están diciendo que divida 152, quiere decir que ese valor es el dividendo entre 5. Entre 5. Este valor es el divisor. Entonces voy a decir por acá 5, 30, 150 y me va a dar como residuo 2. Entonces a mí lo único que me piden en el ejercicio es la suma del dividendo. 152 más el divisor que es 5 más el cociente que es 30 más el residuo que sería 2. Y eso me tiene que dar 189. ¿De acuerdo? Vamos con el problema número 7 por acá. Vamos con el problema número 7. Dice, indica el valor del residuo por exceso al dividir 135 entre 4. Lo que nosotros debemos es recordar lo siguiente. Cuando nosotros efectuamos una división común, se llama pues división por defecto. Recibe el nombre de división por defecto. Pero existe otra división que se conoce como división por exceso. Entonces nosotros vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir por acá lo siguiente. Vamos a decir una división por defecto. Una división por defecto. Y por acá vamos a colocar una división por exceso. ¿De acuerdo? Entonces, la división normal común se llama división por defecto. En donde acá tienes un dividendo. Acá tienes un divisor. Acá tienes un cociente. Y este residuo se llama residuo por defecto. Acá, mira, en la división por exceso tienes igual el mismo divisor, el mismo dividendo, el mismo divisor, pero a este cociente le vas a aumentar una unidad. ¿De acuerdo? Y a ese residuo se va a llamar residuo por exceso. ¿Y qué se cumple aquí? Bueno, ¿qué se cumple en la división por defecto? Se cumple el algoritmo de la división o el algoritmo de Euclides, que te indica que el dividendo es equivalente al divisor por el cociente más el residuo por defecto. Y acá en la división por exceso, ¿qué se cumple? Se cumple que el dividendo es equivalente al divisor por ese cociente por exceso que será Q más 1 respecto de la división por defecto. Menos, ya no va a ser más, sino va a ser menos el residuo por exceso. Y además, mira, acá se cumple una propiedad muy importante. Se cumple una propiedad muy importante. ¿Cuál es esa propiedad, profesor? La propiedad te dice que el residuo por defecto más el residuo por exceso es equivalente o igual al divisor. O sea, ¿quién? Al término que ves aquí, en ambos casos. ¿De acuerdo? En base, entonces, teniendo como base la propiedad, vamos a darle solución al problema número 7, que me dice lo siguiente. Indique el valor del residuo por exceso. Allá me están hablando de una división por exceso. Dice, al dividir 135 entre 4. Lo primero que vamos a hacer es mi división por defecto. Eso es lo primero que tú debes hacer. Y vas a decir 135 entre 4. Bien, acá 4 por 3, 12. 1, 15, 4 por 3, 12. Bien, 12 por acá y me va a quedar 3 de residuo. Bien, entonces
esto de acá nosotros lo conocemos como residuo por defecto y esto es mi cociente. Entonces, conociendo estos datos, vamos a la división por exceso. Vamos a la división por exceso. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a decir 135 entre 4. Y tú sabes que el cociente por exceso es el cociente normal por defecto aumentado en 1. O sea, 33 más 1 sería 34. Y acá vamos a tener un residuo por exceso. Entonces tú sabes que de aquí la propiedad te dice que el dividendo 135 es igual al divisor, que es 4 por el cociente 34 menos mi residuo por exceso. Quiere decir que finalmente tu residuo por exceso es igual a el producto de 4 por 34. Entonces, a ver, 136. Y este 135 viene a restar 135. Por lo tanto, mi residuo por exceso va a ser igual a 1. Bien, continuemos entonces con el problema número 8 por acá. Dice, indique el valor del cociente por exceso al dividir 246 entre 5. Del mismo modo, nosotros vamos a hacer una división por defecto y también una división por exceso, como vimos en el caso anterior. Vamos a dividir de manera normal 246 entre 5. ¿De acuerdo? Acá. 5 por 4, 20, queda 4, 6, 9 por 5, 45 y queda 1. Muy bien, esto de acá, mira, ese 49 es el cociente y este 1 es el residuo por defecto. Entonces vamos a mi división por exceso. 246 entre 5. Tú sabes que mi cociente es este cociente aumentado en 1, o sea, 49 más 1, 50. Y por acá tenemos mi residuo por exceso, ¿de acuerdo? Entonces la propiedad que te indica, como te indiqué hace un rato, para la división por exceso, se cumple de que mi dividendo 246, el dividendo 246 es equivalente a 5 por 50 menos mi residuo por exceso. Bien, residuo por exceso es igual 5 por 5, 25, 200. 50 menos 246 y eso me va a dar como residuo 4. ¿De acuerdo? Bien, vamos con el problema número 9. Vamos por acá con el problema número 9. Esto ya corresponde al nivel número 2. Al nivel número 2. Vamos con el problema 9. Dice, el cociente en una división es 3. Muy bien, vamos a colocar por aquí los términos de una división. Dividendo, divisor, cociente y residuo. El cociente en una división es 3. Vamos a colocar por aquí el cociente 3. El divisor es 120. Dividendo, divisor, 120. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el dividendo? ¿Cuál es el dividendo? Te dicen si el residuo es mínimo. El cociente en una división es 3. Perdón, el cociente va acá. El cociente va acá. Residuo mínimo por acá. ¿De acuerdo? Residuo mínimo. Ahí tienes. Bien, vas a ver una propiedad con respecto al residuo máximo. ¿De acuerdo? Y respecto al residuo mínimo. El residuo mínimo siempre va a ser 1 y el residuo máximo va a ser el divisor, el valor del divisor menos la unidad. Entonces, nosotros automáticamente sabemos que este valor, si el residuo es mínimo, es 1. Y por acá entonces vamos a hacer el algoritmo de la división, donde me indica que el dividendo es equivalente al divisor 120 multiplicado por el cociente que es 3, sumado el residuo que en este caso es mínimo y sería 1. Por lo tanto, entonces acá mi dividendo va a ser 120 por 3, ¿no? 0,6 360 más 1 será 361.
Bien, 361 sería la respuesta E. El cociente en una división es 3. Bien, vamos con el problema número 10 por acá. Papá, ¿qué estás haciendo? Vamos con el problema 10 por acá. Vamos por acá con el problema 10. Dice, en una división, en una división entera. Bueno, en realidad la palabra indicada sería en una división de términos enteros. Inexacta. Bien, quiere decir que si es inexacta, el residuo es diferente de 0. Dice, el divisor es 15. Veamos por acá, coloquemos los términos. Bien, en una división entera inexacta, el divisor es 15. Dividendo divisor, divisor 15. Ahí tienes. Dice, el residuo es máximo posible y el cociente es 3. Cociente 3 y el residuo es máximo. Pero tú sabes que el residuo máximo es el valor del divisor menos 1. Quiere decir que ese divisor es 15. 15 menos 1 sería 14. Entonces, reconstruyendo la división, aquí iría el dividendo. El dividendo sería entonces equivalente a decir al divisor que sería 15, cociente 3 y residuo máximo 14. Bien, por el algoritmo de la división sabemos que ese dividendo es 15 por 3 más 14. Divisor por cociente más el residuo. Entonces por acá decimos, ¿no? 15 por 3, 45, ¿correcto? 45 más 14. ¿Y eso cuánto me va a dar como resultado? 59. 59. Bien, pasemos al problema número 11. Pasemos al problema número 11. A ver, veamos el problema número 11. Bien, te indica lo siguiente el problema número 11 por acá. Dice, en una división inexacta, el residuo por defecto es 16. Bien, si me están indicando que el residuo es por defecto, entonces la división es una división común. Ponemos por acá. Bien, a ver, dice, el residuo por defecto es 16. Aquí está mi residuo por defecto, 16. Y el residuo por exceso es 15. Bien, me están indicando por acá que hay un residuo por exceso, 15. ¿De acuerdo? Dice, hay el divisor de dicha división. Bien, no es necesario completar los términos que ves por aquí, dividendo, divisor y cociente, tanto en la división por defecto como en la división por exceso. ¿Por qué? Porque hay una propiedad que te dice que el residuo, mira, el residuo por defecto más el residuo por exceso es igual al divisor. Entonces nosotros sabemos que nuestro residuo por defecto es 16 y mi residuo por exceso es 15. Y esa suma, ¿cuánto va a ser, muchachos? 31. 31. Eso sería el valor de mi divisor. Pasemos al problema número 12. Dice, como dato me dan de que A más B más C es 12. Bien, calcula el residuo que se obtiene al dividir. La suma, mira, ABC más CAB más BCA, dice entre 10. Entre 10. Bien, lo primero que nosotros debemos desarrollar es la suma de estos tres numerales. Vamos a colocarlo en forma vertical. ABC más CAB más BCA. Entonces nosotros sumamos. Acá vamos a tener en el orden de las unidades la suma de A más B más C. Pero nosotros sabemos que por dato vale 12. Ponemos 2 y llevamos 1. Luego en el orden de las decenas, B más A más C, que equivale a decir A más B más C, que también sería 12, pero más 1 que llevábamos sería 13. Sigo llevando 1. En el orden de las centenas, A más B más C, 12 más 1, 13. Sería 1332. Ahora, me dicen a mí que calcule el residuo al dividirlo entre 10. Muy bien. Entonces yo voy a tener 1000
1332 entre 10. Bien, entonces tú sabes que bastará acá poner 1000 en el cociente 1330. Y acá, como residuo también, a ver, acá ponemos 1330 y mi residuo efectivamente va a ser 2 nada más. Bien, continuemos entonces con el problema número 13. Con el problema número 13. Vamos a ver el problema número 13 por aquí. Bien, me indican en el problema número 13 lo siguiente. En una división entera, bueno, de términos enteros. Bien, en una división de términos enteros, me dicen que inexacta, el divisor es 12. Bueno, dividendo divisor, divisor 12. El residuo es la cuarta parte del divisor. El residuo, mira, el residuo es la cuarta parte del divisor. El divisor es 12. La cuarta parte sería 3. ¿De acuerdo? Y el cociente es 10. Y el cociente es 10. Dice, halle el dividendo. Muy bien, propiedad de la división. Dividendo igual al divisor 12 multiplicado por su cociente 10 más su residuo que es 3. Por lo tanto, entonces aquí tenemos 123. 123. ¿De acuerdo? Vamos con el problema 14. Dice, al dividir ABC entre 7, bueno, al dividir ABC entre 7 te dicen, el residuo resulta ser máximo. Bien, entonces nosotros tenemos como dato un residuo máximo que será igual al divisor menos 1. Y el cociente el triple del residuo. Calcule, dice A más B más C. Muy bien, vamos a hacer el esquema de la división. ABC entre 7. Bien, sabemos que este término 7 es el divisor. Y mi residuo máximo es el divisor menos 1, o sea, 7 menos 1, 6. Y mi cociente dice el triple del residuo. El triple, mi cociente, el triple de este residuo, que sería 18. Por lo tanto, entonces, reconstruyendo la división mediante el algoritmo de Euclides, tenemos que ABC, ese número de 3 cifras, es equivalente a decir 18 multiplicado por 7 más 6. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ese número, mira por acá, ese número ABC de 3 cifras va a ser, mira, 8 por 7, 56, 7 por 1, 7, más 5, 12, 126, más 6, me va a dar como resultado 132, igual ABC. Por lo tanto, nosotros podemos identificar los valores de A, de B y de C. El valor de A, 1, el valor de B, 3 y el valor de C, 2. Por lo tanto, de acá podemos nosotros encontrar dicha suma y esa suma te va a dar 6 como resultado. Pasemos al problema número 16. ¿Por qué, profesor, al problema 16? Porque el problema 15 está mal planteado. ¿De acuerdo? Bien, pasemos al problema 16 y me dicen, en una división inexacta. Muy bien, vamos a hacer nuestro esquema de una división y sabemos que es inexacta porque el residuo es diferente de 0. Dice, el residuo es mínimo, propiedad, residuo mínimo 1, residuo mínimo 1. Y el cociente, el triple del residuo. El cociente, mira, el triple de ese residuo. 3 por 1, 3. Ahí tienes. Además, el divisor es el quíntuplo del cociente. El divisor es el quíntuplo del cociente de 3, que es 15. ¿Correcto? Dice, hay el dividendo. Muy bien, el dividendo. Entonces, nosotros por acá vamos a tener un esquema mejor. Dividendo igual al divisor, que es 15, cociente 3 y residuo 1. Utilizando el algoritmo de la división, voy a decir dividendo 15 por el cociente 3 más el residuo, que es 1. Bien, entonces por acá efectuando el producto y sumando, eso te va a dar, mira, 15 por 3, 45 más 1, 46. Bien, espero haber ayudado. Que te vaya bien. Muchas gracias.